se podría decir que son los Sex Pistols de acá, los Violadores. ¿Mm? Y este es un temazo, es un himno. Escuchar los Violadores a los 14, 15 años, en la época de Malvinas, bueno, durante la dictadura, y después, cuando grabó, el disco Umbral salió en el año 83, pero ya lo habían grabado. Bueno, ser joven y escuchar eso, o sea, yo creo que no, en la época de los milicos, no sé, es algo histórico, o sea, que te tiren la data justa en el momento justo, cuando tiene que ser, y en contra de todo lo establecido. Muy pocas bandas pueden hacer eso. Y los Violadores lo hicieron. Y el primer disco fue un disco excelente. Toda la carrera fue excelente, porque después todo el repertorio que hicieron, todas las letras que hicieron, principalmente de Piltrafa, pero Stuka también en la música, o también en la composición de Stuka, le llegaron no solamente al pueblo argentino o a los jóvenes de Argentina, sino también de Latinoamérica, porque en Perú también son muy reconocidos, porque es una banda liberadora, y bueno, el punk era muy reciente, era un estilo muy reciente en el mundo, en el año 77 en Inglaterra. Y bueno, ellos ya fueron de las primeras bandas, y fue la primera banda en grabar en castellano. Esta también es otra obra maestra. El primer disco y los dos primeros discos de los Violadores. Obra maestra total del rock argentino. Y había que tener huevos, había que plantarse. Y bueno, incluso cuando fue el recital que habían organizado los milicos para llevarle supuestamente a beneficio de los soldados que estaban allá, tanto ellos como la otra banda que después vamos a escuchar se negaron. Se negaron por una cuestión, para ellos de principios. Eran una banda jovencísima, eran unos pibes jovencísimos. Pero fueron invitados porque ya tenían mucha repercusión los Violadores en esa época. Y bueno, con toda su impronta punk, ¿no? El under. Y ellos se negaron, no. Ahí tocó el Flaco, Charlie, León Gieco, Piero, bueno, en ese show a beneficio, y ellos dijeron que no, que se negaban, y los que lo hacían eran colaboracionistas, digamos, colaboraban con la dictadura. Por ahí es una postura extrema, ¿no? Pero después León Gieco con el tiempo dijo, la verdad que la postura que tuvieron esas bandas, Violadores y la otra que después vamos a escuchar, tenían razón. O sea, fue como digamos, darle un abrazo a los militares, no sé. Por más que haya sido con un fin benéfico, que por supuesto después no rindió ningún fruto, ¿no? Así como cuando fue esa colecta que estaban Pinky y Cacho Fontana, que todo el mundo donaba, Maradona, todo el mundo donaba algo. Y bueno, no, eso no llegó a nada. Por supuesto, todo un verso organizado por los milicos. Y bueno, ellos no fueron de la partida, se negaron. Y tremenda banda con tremendo repertorio. Después uno lo va a escuchar, el repertorio, siempre plantando la bandera de la tercera posición. Hay otro, Petróleo y Sangre, hay un tema, o sea, muy actual. Cada época del mundo, cada guerra que hay, vos pones un tema de los Violadores y te dan la tecla. En ese sentido, Piltrafa y Stuka y Harry B., que fue el fundador,
le dieron en la tecla, Sergio Gramática y el polaco Gelasek, le daban en la tecla a lo que estaban tocando y cantando. Calaron muy hondo. Una de las joyas que yo tengo en mi discografía es el primer disco de Los Violadores, Umbral. Nunca me voy a arrepentir de haberlo comprado. Al igual que los discos de Sumo, por supuesto. En esa época los de Los Redondos. Pero bueno, Los Violadores, la verdad que hay que tener agallas para cantar ese tema en esa época. Era una época muy jodida, muy jodida. Ya por llevar el pelo largo en la calle se llevaban a los pibes. Yo era joven, en el año 82 tenía 14 años. La podía mirar por televisión la guerra. Pero había que tener muchos huevos. Había que tener muchos huevos, que te enganchen fumando un porro en la calle, con el pelo largo, llevando discos de rock, que no te agarren con un libro prohibido, que no te agarren con un libro prohibido, alguna revista con mensajes subidos de tono. Época muy difícil, la de la dictadura, y ni que hablar, ¿no? Los que eran indicados como subversivos. Así que Los Violadores, una parte fundamental del rock nacional, reflejando esa época. Muy bien la postura de no haberse prestado, quedó en la historia, eso queda en la historia del rock nacional, no prestarse como colaboracionista. Y bueno, la verdad que unos principios tremendos. Y una carrera también, Stuka lamentablemente desaparecido, impecable la carrera de Los Violadores. Así que uno de los grupos que bueno, para conmemorar estos 50 años del inicio de la dictadura y para conmemorar el Día de la Memoria, es bueno recordar este tema que lo tocaban durante la dictadura. Y bueno, cómo lo defendían y a quién se lo tenían que tocar y a quién no. Así que esta es una banda impresionante, Los Violadores. Primera banda de punk en grabar en rock en castellano. Así que, y aparte lo que cantaban, ¿no? Porque por ahí, después en otros lados, por ahí, bueno, más bien que siempre tienen conciencia social las bandas punk, al igual que la hardcore, al igual que la heavy metal, pero Los Violadores en esa época había que tener muchos huevos, y ellos lo tenían y lo defendían. Así que, y ahora vamos con otra banda que también tiene lo suyo. Vamos a escuchar otro tema más.